Amado Padre, te queremos dar muchas gracias por esta tarde. Gracias por todo tu amor, toda tu misericordia. Te pido que podamos estar atentos a tus enseñanzas del día de hoy, que podamos aplicarlas, que no nada más nos sirvan como cultura general, sino que haya algo para aplicar y de aprendizaje, Dios. Bendice las personas conectadas, a sus familias y que cada día nos vayamos acercando más a ti, Dios, espiritualmente hablando, y que cada vez compartamos más a las personas porque este mundo pues ya lo requiere, Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, miren, vamos a continuar con Daniel. Estábamos viendo, ¿se acuerdan? Nos quedamos hasta la cuarta bestia. No sé, creo que no todos estuvieron en el estudio la última vez, pero es capítulo 7 de Daniel. Nada más a manera de resumen de lo último. ¿Se acuerdan que hay una bestia una cuarta bestia que no podía describir Daniel? Este, miren, nada más tantito, váyanse a 7 ¿no? Muy, muy breve, porque les digo, la idea no es ya detenernos tanto, pero dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. ¿Sale? Entonces recordemos que era una bestia que no podía describir. Vamos a decir como esta imagen que no tenía forma de decir como las otras que era león, oso, leopardo. Y tenía 10 cuernos, de los cuales esos 10 cuernos, o sea, la cuarta bestia representaba un reino y de ese reino salían 10 reyes, que son esos 10 cuernos. Pero después de ahí, vean en el 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Sale? Entonces, de ahí, ese cuerno pequeño que hablaba grandes cosas es el que se le conoce como el anticristo. Aunque se le oponen 3 reyes, pues los derrota y él es el que va a empezar a blasfemar en contra de Dios. Y aquí es donde unimos con Apocalipsis, ¿sale? Entonces, ya lo vimos de los 10 cuernos, el cuerno pequeño, el tema de la abominación desoladora y toda la descripción de Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13, recuerden, a grandes rasgos se junta con lo de la visión de Daniel, que vienen del mar las bestias, y luego ya dice que el dragón le da su poder a esta bestia que es el anticristo, y luego sale otra bestia de la tierra que es el falso profeta. Y ya, hasta ahí vamos, digamos que eran la Trinidad, la falsa Trinidad. ¿Sale? Ok, entonces si seguimos en 7:9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ok, entonces, ya aquí está mencionando a un anciano de días y menciona algunas cosas. ¿Qué se les viene a la mente cuando habla del anciano de días? Eh, ¿qué relación creen que pudiéramos ir encontrando con Apocalipsis o con lo que hemos leído? ¿Quién pudiera mencionar algo? Pues se refiere a Dios, Ujú. porque así se le dice, se le dice anciano de días, todo lo que aquí dice, que vestido blanco, ¿En qué otros versículos viene de lo de anciano de días?
En Apocalipsis, en Apocalipsis, déjame ver en cuál, pero ahí dice anciano de días. Ok. Déjame ver si lo encuentro. Sí, y hay muchas cosas que ahorita vamos a ir viendo porque se va a ir relacionando con lo de la estatua de Daniel también y todo lo que va a ir sucediendo. Como bien dice mi mamá, en Apocalipsis viene información. Ujú. Miren, aquí lo pongo. Todo esto vamos a estar viendo para que tengan su mano en Daniel y su mano en Apocalipsis, separando, porque nos vamos a estar moviendo. Esto es la misma escena que hay tanto en Apocalipsis 4 y 5. Miren, vayan a Apocalipsis 4. No sé cuando dice, es que no me acuerdo en dónde es, pero cuando estaba llorando, no sé quién lloraba porque no había quien pudiera abrir Ándale, es el... ahí, es Ajá. eso. Exacto. Miren, vamos a leer Apocalipsis 4. Dice la adoración celestial. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Me regreso como a la imagen para que. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Eso igual tiene relación a Ezequiel. En Ezequiel uno viene un buen de todas estas visiones que tuvo Ezequiel igual del cielo. Y alrededor del trono había, esto igual lo vamos a ver ahorita porque va relacionado, ahorita no estamos por así decirlo adelantando, había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza, vemos igual ropas blancas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Bueno, sin meterme ahorita al tema de los seres vivientes, igual sabemos que Dios está parado en su trono y abajo hay agua, incluso brota ríos, ¿no? Ok, todo eso es importante, pero bueno, déjenme ver qué más les leo ahorita que es importante. Bueno, ahorita hasta ahí. El chiste es que vayan viendo que va a tener relación con todo lo de Apocalipsis 4 y 5. ¿Qué nos está diciendo? Básicamente una preparación para el juicio. Pues imagínense que vinieron estas bestias, luego toda la mezcla, el cuerno pequeño, y de repente ya sale un anciano de días. Ya lo que nos está diciendo, hay varios indicadores, ¿no? Aquí los voy a ir poniendo. Dice que estaban puestos unos tronos, son los que acabamos de leer, que eran 24 tronos. Aquí él no dice a detalle, ¿sale? Nada más él dice aquí, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. ¿Se acuerdan la parte de Dios que siempre es como su consejo y que delega y que tiene, o sea, toma las decisiones, pero siempre tiene con él quien tome las decisiones junto con él? Bueno, aquí ya nos está diciendo cómo está. Aunque en Daniel nada más dice tronos, ya en Apocalipsis 4:4 describe más a detalle que son 24 tronos para 24 ancianos. Este, ahí pues no se sabe a ciencia cierta quiénes son. Hay quien dice, pues pueden ser los 12 tribus de Israel y los 12 discípulos. Es lo más seguro. Pero bueno, también tendríamos que confirmar, ¿no? En su momento. Bueno, Pero, perdón, ahí dice que son 24 ancianos, o sea, si fueran sus discípulos, entonces ya están ancianos. bueno, es que ahí acuérdense que no es forzosamente a lo mejor literal. O sea, Ujú. sí puede ser, pero anciano, ¿a qué te da a entender? Por ejemplo, un anciano de días. Sabio. Mm. Exactamente. O sea, un anciano no necesariamente es, o sea, de que esté viejito. O
sea, sí, pero ¿qué dice cuando tienes que orar en Santiago? Y Mm, reúnanse los ancianos de la iglesia, no lloren. O sea, se refiere a alguien que ya lleva mucho tiempo con Dios y ya es sabio y ya es maduro espiritualmente. Por ahí de a manera de burla, ¿no? Que ¿cuánto llevas de convertido? 20 años, híjole, parece recién nacido, ¿no? O sea, en vez de que fuéramos ancianos ya en la fe, a veces parecemos recién nacidos espiritualmente. Y pues, ¿qué hace un recién nacido? Pues nada leche, más se la pasa haciendo popó por todos lados, regándola, ¿no? comiendo lechita. Exactamente. Entonces, pues, a referencia que es recién nacido, pues leche espiritual no adulterada, pero es que vamos poco a poquito, ¿no? Apenas pequeñas enseñanzas, poco a poco. La idea aquí, si Dios no quiere que seamos tragaños, ahí si Dios quiere que nos veamos como unos ancianos, ancianos así. Entonces, bueno, eh, déjenme pongo aquí, si no me voy a estar mueve y mueve. Aquí está ya. Ajá, bueno, puestos tronos, ¿no? Luego dice anciano de días, pues ya sabemos a quién se refiere, a Dios. Mm, Aunque vamos a ver ahorita en Apocalipsis que Jesús, acuérdense que, o sea, para que no se confundan, no quieran ver nada más, por ejemplo, el anciano de días es Dios y después cuando en Apocalipsis igual describe a Jesús van a decir, y entonces, ¿quién es el anciano de días? Recuerden que Jesús siempre es como el que va en representación de Dios para estar junto con los hombres. Entonces, eh, ¿se acuerdan que se llaman teofanías? Jesús es el que va siempre en representación, porque si viéramos a Dios cara a cara, pues no podríamos. ¿Sale? Entonces, para que no nos cause ahí mucho conflicto. Luego, vestido blanco. Bueno, ya lo puse ahí, pero ¿qué nos suena estar vestidos de blanco? ¿Qué simboliza? Limpieza, espiritualidad, santidad, santidad, ¿no? Limpieza, santidad. Esos vestidos blancos, ese cuyo vestido era blanco como la nieve. Si ustedes ven en Apocalipsis, los 24 ancianos también decía vestidos de ropas blancas. O sea, efectivamente, el estar vestido de blanco, aquí se los pongo, son atributos, ¿no? De Dios, ujú. santidad, justicia y perfección. ¿Se acuerdan? Eso es lo que representa. Por eso es que aquí, imagínense que en el cielo todos están vestidos de blanco, impecable, y que el acceso para el cielo fuera estar vestido de blanco, sin ninguna mancha. Así lo debemos de ver. O sea, ya ven que van a ser las bodas del Cordero, como cuando te invitan a una boda y hay código de vestimenta y te dicen, no, pues tienes que venir de traje o vestido de traje los hombres y vestido de noche mujeres, etcétera. Y que fuera una boda muy importante. ¿Ustedes creen que si voy de jeans o con mezclilla me van a dejar pasar? Ujú. Por mucho que fuera muy, pues familiar directo, lo que sea, porque hay un código que es por respeto, ¿no? Hacia las personas que están teniendo su boda y al contrario, si te interesa, pues dices, voy así, porque es un protocolo. Bueno, pues hagan de cuenta que para entrar al cielo tenemos que llevar vestidos blancos, pero esos vestidos blancos hagan de cuenta que es nuestra condición espiritual y nosotros sin Dios nunca vamos a poder estar blancos, o sea, el pecado nos mancha, cada pecado nos va manchando. Imagínense que fuera el pecado rojo. Entonces ya tengo bien blanca mi vestimenta y quiero ir hacia el cielo y apenas voy saliendo y ya se me salieron groserías, ya empecé a mentir, ya empecé a hacer esto, que el otro y me empiezo a manchar, a manchar, a manchar. El problema es que ese pecado no lo podemos limpiar así como de, bueno, meto mis vestidos a la lavadora, les echo jabón, blanqueador, lo que sea, y no queda. ¿Por qué? Porque es algo interno, es espiritual. Por eso es que nosotros mismos por obras no nos podemos salvar. No es por obras para que nadie se gloríe. O sea, por mucho que quisiéramos, o híjole, es que ya pequé, pero ahora me porto bien y le echo más ganas,
pues no se borra, no se va a borrar esa mancha que ya tienes. Entonces, esa mancha solamente nos la va a borrar Dios. Y Él es el único que nos reviste con su justicia. ¿Por qué les digo todo esto? Porque así es como lo debemos de ir entendiendo. Siguiendo ese ejemplo, si se van ustedes a Isaías, que es dentro de las 5 verdades incluso, aquí lo dice. Cualquier día, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para tener vestidos blancos? Porque pues, no puedo, por mí mismo no puedo, no. Efectivamente, si nosotros dijéramos, por mí mismo puedo, no. Por eso es que la gente, por muy rica, por muy buena, por muy tanto que intente ser, no nos alcanza porque no limpiamos los pecados que ya hayamos tenido. Y si nos dijeran, oye, entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero tener ese vestido blanco y quiero llegar al cielo. Quiero tener acceso. Así le deberíamos de plantear la salvación a las personas. Fíjense qué dice en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, lo que les decía, ¿no? Imagínense que ya todos rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Justo lo que leímos ahorita de Daniel, ¿no? En Daniel decía cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Entonces, para tener acceso al cielo necesitamos estar revestidos y ese revestimiento pues nos lo da Dios a través de Jesús. Al morir, Él nos reviste con su justicia y ya no nos ve. Hagan cuenta que seguimos teniendo llenos de sangre de nuestros pecados, pero Él nos pone su vestido y ya quedamos blancos, no por nosotros, sino por Jesús. Él al morir en la cruz y dar su sangre, Él, hagan cuenta que nos fue dando su propio vestido a cada uno de nosotros y ya tenemos acceso al cielo. No por nosotros, sino por Él. Bueno, sin desviarme, eso es lo que se refiere el vestido blanco, ¿no? Luego, ¿qué más vemos? Dice su trono llama de fuego. ¿Qué se les refiere el fuego? ¿A qué se les hace? ¿Qué creen que tiene relación? La llama de juego es a sus ojos, ¿no? Hace alusión a sus ojos de él, porque Bueno, así en otros versos. aquí no dice de sus ojos, pero en Apocalipsis sí vienen sus ojos como llama de fuego. Pero ¿qué será el fuego? Justicia, venganza. Venganza, si va por ahí, es juicio, Ujú. juicio. O sea, el fuego, trono como llama de fuego, sus ojos como de fuego, es juicio. ¿Por qué? Porque ya aquí acuérdense que Dios, ¿cómo vino Jesús la primera vez? Como cordero. Dice, como cordero fue llevado al matadero. Ahí no traía ojos de fuego. Ahí No. vino justamente para, dijo, quiero que todos vayan al cielo con vestidos blancos, me sacrifico. Pero ya muchos no aceptaron su sacrificio. Y muchos dijeron, me vale, yo me voy de mezclilla. Es más, yo ni quiero ir al cielo, no, yo no quiero, no quiero, no quiero. Soy orgulloso y no, o yo voy a poder entrar así, porque yo no vengo de blanco, yo soy protagonista y vine de negro o vengo de tal, quiero sobresalir y no. O sea, me refiero que quieren estar en oposición a Dios. Ujú. No aceptan sus vestidos blancos, entonces ya Dios dice, ahora sí, ya les di buenos años, buen tiempo de arrepentirse, de que me busquen, no. Ahora sí vengo con llama de fuego, con juicio. Justamente, ¿qué dice en Apocalipsis 4:5? Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ok, entonces, eso es lo que representa, ¿no? Que ya, o sea, ya llegó la hora de ahora sí arrasar. Y luego, ¿qué dice? Y los libros fueron abiertos, ¿no? Bueno, si me sigo ahí en Daniel 7:10, dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían. Eso ahorita igual lo vamos a ver. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. O sea, que nos da a entender que el anciano de días es un juez, el juez justo, ¿no? Y va a juzgar a la humanidad.
Si nos vamos a Apocalipsis 5:11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Luego, Apocalipsis, déjenme ver, era, es que no lo alcancé a ver aquí, 20:12. Cuando los libros fueron abiertos, esto es muy importante. Este juicio no es para todos. Este juicio se le llama del gran trono blanco. Este juicio es para la gente que no quiso ponerse sus vestidos blancos, o sea, la gente que no es salva, la gente que no se arrepintió. O sea, es importante que lo identifiquemos porque si no, luego causa confusión. Entonces, para que le anoten ahí, cuando dice que los libros fueron abiertos, es un juicio que se le conoce del gran trono blanco, pero hacia incrédulos. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Déjenme ver dónde les digo. Aquí es muy importante. Me salto al, bueno, les sigo ahí. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esto es lo importante. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, Ujú. los que aceptaron a Dios y quisieron el vestido blanco, en ese momento Dios nos escribe en el libro de la vida y se evitan ese juicio. Y fíjense, la salvación no es por obras, pero el castigo de Dios hacia los impíos sí va a depender de sus obras. O sea, para que no se confundan, ¿eh? O sea, ¿qué quiere decir? Dios diría, ¿tú te puedes salvar? O sea, ¿tú puedes poner tu propio vestido blanco y subir? No. Dice, y ese yo te lo doy a través de cuál es, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es para llegar a Dios. Ok, ya, hagan de cuenta que dice, ya, mis santos o los salvos ya están conmigo. Todos los que no, los tengo que juzgar. Como dice, sus libros fueron abiertos, entonces, a ver, voy a empezar a checar cómo, qué hicieron. Pero aquí sí dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, quiere decir que en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, el grado de tormento que van a tener sí va a ser dependiendo de sus obras, no va a ser parejo, ¿vale? Pero les digo, no es para salvación, sino es para condenación el tema de las obras. Bueno, ok, regrésense a Daniel. ¿Sí les leí? Sí, ok. Bueno, luego dice, en el 7:11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Esto es entre lo que está haciendo el juicio, el cuerno sigue ahí operando. Dice nuevamente, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Luego dice, había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Sí, o sea, acuérdense que mientras pasaba esto, el anticristo tenía chance, tuvo una prórroga de estar ahí incluso atacando y venciendo a los santos y todo eso tuvo una cierta prórroga. Cuando dice de las otras bestias que les habían quitado su dominio, pero les había prolongado vida,
Sí, porque se refiere a que hubo una influencia de esas bestias, independientemente que ya no estaban, hubo influencia por cierto tiempo, o sea, al final se venía arrastrando ideología, pero prácticamente aquí ya dice que mataron a la bestia, su cuerpo fue destrozado, bla, 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 o sea, ahí lo arrasa. Y aquí viene lo importante. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Entonces, ¿qué recuerdan del hijo del hombre? ¿Qué recuerdan de a quién hace referencia? ¿Qué versículos recuerdan? A Jesús cuando fue, Uf, había una profecía, ¿no? De que el Hijo del Hombre iba a ir. Y cuando él fue, se hacía llamar así, el Hijo del Hombre. Pues justamente es de Daniel, esa es la Ah, profecía, o sea, Daniel, mm, de ahí inicia. El hijo del hombre, ¿a quién se refiere? A Jesús, que por eso se enojaban los fariseos, ¿no? Que se hiciera llamar Hijo exactamente. del Hombre, Al hacerse llamar hijo de hombre, pues ¿qué le están dando a entender? ¿Qué está dando a entender? que es Dios. Que es Dios, porque dice que vino hasta el anciano de días. creo que en Mateo, ¿no, hijo? Exactamente, sí. En Sí, Mateo, de hecho, ahí mismo en su Biblia tienen que tener unas letritas y hay concordancias. Mateo, en Mateo dice, Ahí eh, vienen varias hombre, concordancias. Mateo Y 24. miren, lo más importante, ¿por qué cuando dice hijo del hombre, cuando dice hasta que no venga el hijo del hombre, les digo, es como sus concordancias? Obviamente ellos sabían de Daniel y sabían y decían, quiere decir que cuando venga ese hijo del hombre, Aquí está 24, ya 30. el hijo del hombre va a hacer juicio, porque ¿qué dice en el 14? O sea, aparece el hijo del hombre entre las nubes, Ujú, lo acercan con el anciano de días, que es el Dios eterno, y ¿qué dice en el 14? Y le fue dado dominio, gloria y reino. ujú. Están diciendo, te dio Dios la potestad, o sea, ya está siendo como Dios. mm, Ok, bueno, antes de que se me olvide, el cuerno pequeño que vimos ahí en Apocalipsis 13, váyanse a 13 del 5 al 6. Bueno, desde el 4, ¿se acuerdan? Y adoraron al dragón, que, mire, lo mismo, que había dado autoridad a la bestia. En el 2, fíjense, en el 2, perdón, para que vean cómo Satanás siempre va a imitar. En el 2, 13, 2 dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, trono y autoridad. Lo que va a hacer después Dios con el anciano de días con el Hijo del Hombre. ¿Sale? Bueno, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia, diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. ¿Se acuerdan? Porque fue sanada de su herida de muerte. Y lo que habíamos leído, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces fue ese periodo de tiempo en el que ya Dios empieza a juzgar y le dan chance 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ok, ¿qué pasó después? Pues ya, lo matan, lo matan. Ahora sí, todas las concordancias, vamos a irnos del Hijo del Hombre, que ahí las deben de tener igual ustedes, pero bueno, vámonos. Mateo, Ok. Mateo, fíjense, Mateo 24:30. Desde el 29, desde el 29. Porque ya, miren, si ustedes ven el capítulo 24 habla de las señales antes del fin. Fue lo que les había dicho que iba a pasar o lo que estábamos leyendo, de un falso Cristo, etcétera, etcétera, la abominación desoladora, etcétera. O sea, todo ya se va cumpliendo, ¿se acuerdan? O sea, falsos cristos, rumores de guerras, la abominación desoladora, tribulación. Y ahora sí, en el 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo
y las potencias del cielo serán conmovidas. Y no necesariamente se refiere a, o sea, a las estrellas, también a los ángeles. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. En Daniel que decía que vendrá con las nubes del cielo, vendrá uno como Hijo de Hombre, ¿sale? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Si leemos el 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. ¿Se acuerdan que habíamos visto los cuatro vientos? O sea, los cuatro puntos cardinales de todo el mundo, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ok, perfecto. Ahora váyanse al 2664. Aquí es cuando Jesús ya está ante el concilio. Y déjenme ver si les leo allá. Espérenme. Fíjense, o sea, le está preguntando Caifás en el 63. Dice, más Jesús callaba. Bueno, le preguntaba, ¿no? No respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Más Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y fíjense él cómo le responde. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. A lo mejor yo antes leía eso y no entendía. Y vean por qué es la reacción del sumo sacerdote. Dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Si aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Sí, o sea, porque ahí ellos dijeron, pues ya está diciendo que es Dios. Está blasfemando. Para los judíos ya estaba blasfemando. Ya se estaba diciendo que era Dios y para ellos pues eso era pecado. Incluso vean cómo se pone, ¿no? ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y, otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? O sea, se enchilaron porque pues, estaba diciendo que era Dios. Y ese es el corazón del hombre, que era su propio pueblo. Los propios judíos estaban ya cegados. Bueno, 13:26. Es lo mismo, nada más que contado desde Marcos, ¿no? Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Luego el 14:62, igual. Y Jesús les dijo, yo soy, y veréis al Hijo. Bueno, por ejemplo, aquí es como, según Marcos, como lo dijo. Dice, cuando el sumo sacerdote le volvió a preguntar, le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo, yo soy. O sea, aquí se ve que se lo dijo ya claramente. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ok. Ahora, Apocalipsis 1:7. Déjenme ver si les leo un poquito antes. Miren, vamos a leer desde el 5. Acuérdense que es la revelación de Jesucristo. Entonces dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, aquí nos está diciendo muchas cosas, ¿no? Soberano de los reyes de la tierra, ¿por qué? Porque Él va a heredar todo. Dice que nos amó en pasado porque ya murió y dio su vida y nos lavó. O sea, ahí nos dice, por eso tenemos vestiduras blancas con su sangre. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos.
Acuérdense que ya para Dios nosotros somos real sacerdocio, ¿no? Dice nación santa para hablar de la luz. Y por eso es que vamos a estar con Él en el trono y juzgando, por así decirlo, porque ya nos ve así. Y aquí como dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esa es la segunda venida de Cristo, ¿no? Ya viene como león. ¿Qué dice en el 8? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y miren, les sigo leyendo porque va de la mano. ¿Qué dice? Una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido en una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Y aquí viene lo que decía mi mamá, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ujú. ¿Sale? Y aquí pues, prácticamente lo está describiendo. Ahí es cuando lo describe. Bueno, me voy a saltar para no detenernos tanto, pero prácticamente siguen describiendo el Hijo del Hombre. Ahora, ahí mismo, bueno, ya les leí el 13 y ahora váyanse al 14:14 de Apocalipsis. La tierra es cegada. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Sale? Entonces, ¿quién es el Hijo del Hombre? Pues ya vemos claramente que es Jesús. Como bien decía Golmar, era una, pues sí, profecía desde Daniel. Cuando dice quién es ese Hijo del Hombre, pues va a ser alguien al quien le iban a entregar dominio, gloria y reino sobre todos los pueblos y va a juzgar. Ya vemos que es Jesús. ¿Cuándo? Al final de los tiempos. Ok, por eso aquí les pongo. Jesús tiene autoridad para arrebatar los reinos de este mundo a las naciones y establecer su reino. Pero fíjense, aquí lo importante es la pierna, ¿eh? La piedra que hirió a la imagen de Daniel. Si se regresan a Daniel 2, esta imagen, bueno, pues creo que aquí tengo esta imagen. Si recuerdan, estaban cada uno de esos reinos, pero después dice que una piedra la corta. Fíjense en Daniel 2:33, cuando termina de describir sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Se acuerdan que fue describiendo desde oro, plata, bronce, etcétera? En el 34. Estabas mirando, ahí le está describiendo a Nabucodonosor, hasta que una piedra fue cortada. Ojo, dice no con mano. Al decir no con mano quiere decir que no venía de parte de los humanos, o sea, era diferente. Dice, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo, o sea, como polvo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. O sea, eso es lo que, imagínense, eso es lo que está diciendo Dios que va a hacer con esos según grandes imperios y que han podido hacer y deshacer. Dice que los va a destruir y van a ser como el polvo y nadie los va, sin que no quede rastro alguno.
Dice, más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Jesús es esa piedra, es la piedra, por eso es que dice la piedra angular, ¿no? Pero eso es cuando dice aquí que en Daniel es la piedra que hirió la imagen. Ahora, ¿por qué podemos saber esto? Ahí ya se los puse, ¿no? Pero ¿por qué? Pues sabemos que es Jesús, aquí igual viene, ¿no? En Salmos, desde el 2 para que vean todo el 2, Salmos 2, 1, el reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, fíjense, ya desde aquí, a lo mejor David, fíjense, es importante, David creía que era el ungido, ¿no? Y David pensaba que se refería a él, pero proféticamente estaba hablando de Jesús. Exactamente dice, ¿por qué los pueblos piensan cosas vanas? Porque pues, andamos luego pensando cada tontería que nada que ver. Y Colosenses dice poner su mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y como dice, se levantarán y todos van a ir contra Dios y contra su ungido. Pues eso es lo que está pasando ya en Apocalipsis, ¿no? Todos van a quererse rebelar, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, pues efectivamente. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Se está describiendo esto del anciano de días, lo que va a hacer. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Todo eso es profecía sobre Jesús. ¿Y qué le dice? Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con barra de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Es lo que decía en Daniel, ¿no? Que iba a destruir y desmenuzar. Todavía dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. O sea, ya Dios lo estaba avisando desde el reino de David, o sea, antes de que incluso viniera lo de Nabucodonosor y todos ellos, ¿no? Ahora, Apocalipsis 19, del 11, déjenme ver. Miren, aprovechando, a ver, miren, todo el 19, porque igual va de la mano. Dice, alabanzas en el cielo. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Aquí ya es cuando Dios ya hizo justicia. Por eso es que todos están alabando y dando gracias, ¿no? Otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía,
Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Lo mismo que decía en Daniel, ¿no? Como truenos y voces. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Aquí vamos a hablar justamente las bodas del Cordero y quién es la esposa, Nosotros, la iglesia. nosotros. Entonces, fíjense, aquí va un poquito de la mano porque acuérdense que Dios lleva un orden, ¿no? Y Dios dice, hay roles, no porque alguien sea más que otro, sino como roles. Entonces, por ejemplo, Dios establece que del hombre y la mujer cuando se casan, define un rol y dice que el hombre es la cabeza del hogar. No porque sea superior a la mujer, sino tiene que referirse con alguno y así lo ve. Y aquí es lo mismo. Aquí, ¿quién es la esposa? O sea, nos volvemos, por así decirlo, en forma femenina, todos, no nada más las mujeres, hombres y mujeres. Y va a un orden donde nos vamos a casar simbólicamente con Dios y somos la esposa, la iglesia, y ahí es donde obviamente también los hombres se cuadran con Dios, incluso con Jesús, y Jesús, aunque es como Dios, se cuadra con Dios Padre, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque hay roles que Dios establece y los debemos de cumplir porque así funciona mejor las cosas. Entonces, aquí en este caso, hombres y mujeres fungimos como la esposa que se va a casar con el cordero, ¿no? Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces ya, ¿qué dice? La cena de las bodas del cordero. Este, y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ok, y ahora sí, ¿qué va a hacer? El jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿A quién se está refiriendo ahí? Jesús. Cuando dice que el verbo se hizo A carne. Jesús. En Juan, el Verbo justamente se hizo carne, todo lo que describe. ¿Y por qué ropa teñida de sangre? Pues justamente es por el sacrificio que hizo, ¿no? Por un lado el sacrificio y también acuérdense de lo que veíamos con Gorni, que al hacer justicia y arrasar, pues se mancha de sangre de la... Hola Dani, de todos los que va a arrasar. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos, lo mismo. O sea, tiene que haber congruencia. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, vemos que aquí ya Jesús es quien culmina este juicio hacia las naciones, haciendo referencia a la profecía del Hijo del Hombre, derrotando al cuerno pequeño, lanzándolo ya al lago de fuego y azufre, juzgando a las naciones que no lo aceptaron
Por un lado, o sea, ven el contraste, por un lado se está casando con su iglesia, les está haciendo justicia porque incluso están adorando y diciendo pues, prácticamente gracias porque ya estás aplicando tu juicio, tarde o temprano lo es justo, lo iba a hacer, y mientras está casando con su iglesia, por otro lado también ya está arrasando a las naciones, ¿no? Y justamente ¿para qué? Para que después de esto pueda establecer su reino eterno, ya, o sea, ya va a poder establecerlo y acuérdense que viene en los 1000 años, el milenio, como se le conoce, y ahí va a estar, y después va a venir, va a volver a probar Dios a las personas que estén ahí. Pero bueno, ahorita sin desviarnos tanto a eso, quiero que prácticamente con eso acabaríamos, Daniel, lo que es eso de las cuatro bestias y todo eso. Todavía hay otros capítulos de Daniel, por ejemplo, el 8. Con esto vamos a llegar al final de todo el capítulo 7. Nada más que déjenme, regrésense, porque les leí hasta en Daniel, ¿hasta dónde les leí? A ver, recuerden. Ah, les leí hasta el 14, ¿no? Ujú. Ok, ya vimos todo esto, y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas y le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Perfecto, eso es lo que acabamos de ver. Ya, o sea, sabemos que Jesús va a tener todo ese dominio y arrasa contra todos los imperios. ¿Qué nos debe de dar a nosotros? Esperanza, nos debe de dar paz, nos debe de dar tranquilidad. Por muy intimidantes que se vean los imperios de ahorita, en un abrir y cerrar de ojos se los destruye. O sea, para que veamos con quién estamos, que tengamos fe y que no se nos olvide. Ok. Luego dice en el 15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Es como un resumen para nosotros y ya lo vimos justamente. Dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Es lo que leímos, que ya Jesús viene, juzga y viene con todo su ejército, ¿no? Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las obras, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Es lo que leímos en Apocalipsis 13:7. Fue cierto tiempo. Por eso es que dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Sale? Es lo que habíamos estado revisando. Luego dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Aquí acuérdense que coincide con los 3 años y medio, ¿no? Tiempo 1 año, tiempos 2 años, medio tiempo, 3 años y medio.
que es lo que viene igual en Apocalipsis 12. Acuérdense, dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. O sea, quería poner todo en oposición a Dios. Dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Fíjense, vamos a Apocalipsis 20, 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y 22:5. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Perfecto. ¿Y qué dice en el 28? Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Entonces, fíjense cuánta sabiduría le dio o cuánta revelación le dio Dios a Daniel desde cuántos años atrás, pero el resultado, ¿por qué a Daniel? ¿Por qué creen que a Daniel? Pues primero porque fue obediente, eh, anhelaba santidad, tenía una relación profunda con Dios, eh, le dio él mismo sabiduría. Sí, o sea, hay características de Daniel muy importantes que eso hicieron que Dios le revelara, ¿no? Digo, no con esto quiere decir que a nosotros ya nos quiera revelar algo, porque ya va a decir, pues ya está la Biblia, o sea, ya busca en la Biblia, pero sí hay una relación directamente proporcional en la relación que tenía Daniel y la firmeza para que Dios le revelara eso. O sea, no era coincidencia, no es que se lo revele a quien sea o como sea, había cierta congruencia, ¿no? Entonces, por eso es que les he dicho, tenemos que pedirle a Dios que nos dé ciertos atributos como Daniel. ¿Se acuerdan? Él no le importaba la presión del mundo, incluso que lo pudieran haber matado desde el inicio, desde los alimentos, desde cuando oraba, él cómo se dirigía y decía las cosas directamente, cuando lo meten al foso de los leones. O sea, tenemos que pedirle a Dios eso, parecernos más a Daniel, ser más como Daniel, porque al final él era un hombre como nosotros. Él estaba sumergido en el mundo como nosotros, incluso él más. Él estaba más, más metido en un mundo de idolatría, de paganismo, de oposición directa. Yo creo que ninguno de nosotros está en esa situación como él, ¿no? Que le dijeran, si no comes esto te matamos, si no adoras a mi Dios y a mi estatua te mato. No llegamos a eso. Y él fue, fue muy firme. Entonces, tendríamos que empezar a probar eso, a ser más, firmes en cuanto a Dios, más estrictos. Y seguramente sí van a venir broncas, pero la bendición de Dios va a ser más grande. O sea, como que Dios nos está llamando a dar ese paso más arriba y, y enfocarnos más
a las cosas espirituales. Sé que muchos de aquí van a decir, lo apliqué y me fue peor, ya me corrieron o ya estoy aquí. Pues sí, a lo mejor mundanamente nos va a ir mal, pero espiritualmente nos vamos a sentir mucho mejor. Entonces, yo creo que eso es lo importante de esto. Son varios estudios que hemos visto de Daniel, pero lo más importante es que tratemos de acercarnos a tener una vida como él. Les digo como Daniel y no como Jesús. Obviamente tendría que ser como Jesús, pero cualquiera me puede decir, pues sí, pero Jesús es Dios y yo no soy Dios. Bueno, ok, te acepto eso, pero sí podemos ser como Daniel. Exactamente, como muchos, ¿no? De la Biblia, efectivamente, hay muchísimos personajes importantes. Eh, pero digamos, ahorita que estamos viendo Daniel, pues no hay pretexto. Podríamos ser como Daniel, porque ahí sí, pues era igual que nosotros. Entonces, siempre vamos a poder tener pretextos, pero también Dios nos va a enfrentar y siempre nos va a decir, también puede ser, depende de ti, qué tanto queramos entregarle nuestra vida a Dios o nos queramos mantener. Eso es lo principal. Entonces, pues bueno, no sé si tengan alguna duda sobre el estudio. Sé que tiene mucha relación con Apocalipsis. Hemos visto de forma general Apocalipsis, porque como bien sabrán, implica mucha información, mucho detalle. Pero bueno, lo que quise era tratar de ir relacionando lo de Daniel con Apocalipsis. Muy resumido, pero bueno, eso es lo que dice. ¿Alguna duda, algún comentario? Duda no, hijo. Fíjate que, bueno, es que no fui oportuna. Cuando comentabas de, pues que la salvación la tenemos a través de Cristo, pues sí, porque hay un versículo en Jeremías 2:22 que dice, ay, ¿dónde está? Lo perdí. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces, Mm. como tú bien decías, el único que sabe todo y el único que nos puede perdonar de los pecados que hayamos hecho, pues es Él. Pero luego mucha gente se confunde porque dice, ay, según es cristiano, según es salvo y mira lo que hace. Y digo, pues sí, porque vamos a ser transformados o vamos a tener un cuerpo perfecto hasta que estemos en su presencia. Pero ¿qué pasa? Hay confusión porque luego dicen, híjole, es que ya hice esto. Sí, pero hay otro versículo en Juan 1:9 que dice, primera de Juan 1:9 que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. O sea, ya con su sangre nos perdona cuando lo conocemos, ¿no? Nos limpia de todo eso y dice, nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y pues obviamente vamos a seguir fallando. ¿Cómo va a hacer que no fallemos tanto? Pues que pasemos como que más tiempo con la palabra, ¿no? Y ya nada más es como estarnos, como estar arreglando, pues, porque luego sí, hay mucha confusión en eso de que piensan que pues ya eres salvo, piensan que ya conoces a Jesús y piensan que ya no vas a fallar. Sí, exactamente. Ese versículo sí ayuda mucho porque no, como les digo, no es por nosotros, no es por obras o no es lo que hagamos, sino es humillarnos ante Dios, dejar nuestro orgullo y decirle, pues ya, tú veme limpiando. Justamente ayer que veía con Mar, estábamos escuchando el podcast de la masculinidad que subió Gorni con Claudio, de la primera y la segunda parte. Y efectivamente yo que pues igual Claudio es buen amigo mío, aunque ya ahorita casi no hablamos, pero lo que me gustaba era de que cuando platicamos, pues al final, digo, no es que sea descarado, no lo quisiera llamar así, sino es honesto, ¿no? Y él, por ejemplo, cuenta, pues, cuántas veces la ha regado, ha estado ahí, pero está, o sea, estás ahí, que es lo que Gorny siempre nos decía, ahí hay que estar, hay que seguir, porque Dios vuelve nuevas son sus misericordias, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? No hay perfección. Él mismo lo decía, de la misma iglesia a lo mejor lo juzgaban, pues obviamente te duele, pues, sí, pero él tiene que seguir y seguimos y avanzamos. Y así nosotros, cada uno de nosotros. Digo, si Gorni, nuestro pastor, igual nos contara, también tendría cosas donde
ha tropezado, ha caído y ha seguido. Cada quien, cada uno de nosotros. Entonces, lo principal, como bien nos ha dicho Gorni cada fin de año, es que estén aquí, que sigan, porque hay altibajos, vamos a caer, pero eh, tenemos que levantarnos y volver y decirle otra vez, Dios, y otra vez, aquí estoy, porque solamente hasta que muramos nos vamos a quitar de este cuerpo podrido y ya ahora sí vamos a tener un cuerpo perfecto, ¿no? Y esas ropa blanca es hasta que muramos, o sea, ahorita no, o sea, bueno, sí, hagan de cuenta que al morir cambiamos y luego ya nos las dan, porque pues no la tenemos, estamos lejos de eso, ¿no? Y tenemos que ser directos con Dios, transparentes y decirle eso. O sea, pues si fallo, trabaja en mí, mejora. Y ante el mundo, pues sí, vamos a poder quedar mal, ante muchas personas, muchas veces dar mal testimonio, pero el chiste es seguir, continuar. Y van a estar con nosotros quien entienda o quien continúe. Puede ser que llamó, muchos no, pero con Dios. O sea, esa es la clave. Lo que hablaba hace ratito con Mar. Dios es fiel y Él es el único que no nos falla. Él se mantiene igual por los siglos y por siglos y los siglos. Como bien decía, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, si queremos poner nuestra confianza en alguien, tiene que ser en Dios. Dice que maldito el que confía en el hombre, así lo dice, porque luego ponemos nuestra confianza en una persona. Y ahí Dios dice, pues estás bien mal, porque esa persona te va a fallar y entonces va a estar destrozado o destrozada por ponerle en esa persona. Maldito el que confía en el hombre, porque él dice no. O sea, imagínate, es como si yo dijera, confío todo en mi pastor. Maldito por confiar en tu pastor, porque él también te puede fallar. Tienes que poner tu confianza en Dios. Él sí no te va a fallar. Entonces, no con eso quiere decir que no les hablemos, que no, sino en dónde está nuestro corazón, qué es nuestra felicidad, quién la detona, una persona o Dios. Y eso es lo que cambia todo. Entonces, efectivamente, así es como tenemos que vivir. O sea, los ojos puestos en Dios, dice el creador y consumador de todo, ¿no? Pero bueno, ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Oye, yo tengo una pregunta. Sí, Este, en el 7:25 de Daniel, cuando mencionaste que pensará en cambiar los tiempos, ¿en qué sentido cambiar los tiempos? pues mira, básicamente es ya lo que yo les decía es prácticamente mover todo. O sea, como que hay una agenda, ¿no? O hay algo que ya va acomodándose, pero aquí lo que da a entender es de que todo va a ser completamente diferente. O sea, ya, por eso es que describe un poco más como Apocalipsis, como el anticristo. Miren, ¿qué pasa, por ejemplo, ahorita? Vamos a suponer, con lo que inició con lo de aranceles. Empiezan cambio de aranceles, empieza a haber una guerra comercial entre China y Estados Unidos, empiezan a haber más cosas y empieza a haber más amenazas de esto que el otro. Cuando ni siquiera tenía por qué haber empezado, ya se cree que va a haber una recesión económica. Ya México va a entrar en recesión, algunos otros países, etcétera, cuando a lo mejor fue provocada por especulaciones o por cosas que ni siquiera tendrían que haber empezado, ¿no? A veces empieza una recesión económica por otras situaciones más reales o más tangibles. Entonces, por especulaciones ha habido pérdidas millonarias en las bolsas, cosas así, afectaciones. Yo lo veo así, Oli, que el cambiar los tiempos es eso, o sea, empieza a mover, a modificar cosas solo porque sí, empieza a modificar, a hacer esto y lo otro, a cambiar situaciones, solo por ese protagonismo, ese poder, esa gloria, y nada que ver como debería de venir siendo en los tiempos que es. O sea, por ejemplo, eso de, ahora adórenme, y si no voy a pedir que si no tienen mi marca, no compran, no vendan, no esto, eso es como que ir cambiando los tiempos, como que modifica todo. Yo eso es como lo entiendo,
pero si quieres lo revisamos, le pregunto igual a Gorni a ver a qué se refiere, si tiene un sentido más espiritual en cambiar los tiempos, que se refiere a algo más, pero yo lo veo algo así, porque dice los tiempos y la ley, o sea, quiere modificar todo. Si ya estaba, en este caso la ley se refiere a la ley de Dios, pues en oposición a Dios. ¿Cómo lo vemos? Pues va a aumentar más la maldad, va a aumentar más la homosexualidad, va a aumentar más el pecado, va a aumentar. Entonces, todos esos tiempos, pues cambian, o sea, ya no llevan un sentido como lo debería de llevar con Dios. Ah, ok. Sí, es que yo también pensaba que el cambiar esos tiempos se refería, por ejemplo, a la Agenda 2030. Por ejemplo, ya que vivamos, por ejemplo, en las granjas, ¿no? Exacto. Porque pues todo se perfila hacia ese punto, ¿no? O sea, todo se está moviendo, aunque no nos demos cuenta. Exacto. Pensé eso. No, Ujú. exacto. Eso que dices de la agenda, efectivamente, o sea, el enemigo y todos sus gobernantes que están ocultos, que no son los presidentes al final de cuentas, ellos son solo los títeres, los que dan la cara, pero todos los que están detrás tienen su agenda y esa agenda efectivamente va cambiando todo. Por ejemplo, la pandemia, pues cambió los tiempos, efectivamente cambió los tiempos. Y así, ahorita esta crisis que va a venir, esta crisis financiera, también es parte de una agenda. O sea, empieza como el títere, en este caso Donald Trump, haciendo cosas, diciendo, pero es parte de una agenda. O sea, ya saben que eso que va a generar, de ahí empiezan y a lo mejor de ahí se detona otras guerras, pero efectivamente esas agendas que ellos van teniendo, las van modificando a conveniencia y cambian los tiempos de diferentes maneras, ¿no? Por enfermedad, por Es crisis, que, perdón, o sea, esto, una crisis financiera, pues sí es delicado porque modificas todos las variables macroeconómicas, por ejemplo, de un país, y modificas la inflación, tipos de cambio, tasas de interés, y eso, pues, va a repercutir en quién, pues en la población. Los más ricos, lamentablemente, se harán más ricos porque tienen el capital y van a poder hacer todo, pero los más pobres que no tienen para dónde hacerse, pues más. Entonces son, efectivamente, esas agendas, son agendas que ya se van preparando y van modificando muchas situaciones y va de la mano a cambiar los tiempos. Ay, Entonces, perdón, amor, y ahí suena a que como ya los va a obligar, ahí a lo mejor ya puede entrar lo de la marca porque ya los va a obligar a que pues no van a poder tener dinero, ¿de dónde, no? sí, Ya o los sea, van a encerrar. efectivamente ya son dolores de parto, es Ujú, la antesala, no sabemos cuándo, pero ya ellos lo van preparando, ¿no? Lo ujú, van acomodando, ya van armando sus... Acuérdense, como diría Dios, es como Satanás ya está armando su castillito de arena y ya va, ya lo va terminando ujú. y ya al final Dios, pues que Dios, se lo va a derrumbar. Pero sí, o sea, efectivamente, Oli, es todo eso, a eso es a lo que, como bien dices, es una agenda y ellos como que decisiones incongruentes. Por ejemplo, Elon Musk, que debería de estar ahí, está como consejero del presidente y todas sus acciones de Tesla se cayeron y así, pero todo es parte de, o sea, ya lo tienen como bien preparadito. Entonces, por eso que les digo, si nosotros tuviéramos nuestra confianza en gobiernos, en los mundos, mm, en todo eso, al final van a caer, o sea, van a caer. La confianza, pues, ¿cómo tendría que ser? Déjenme pongo aquí, este, aquí, ¿no? En la piedra, en esta ujú. piedra. Ahí debería de ser porque es la que va a destruir todo. Pero bueno, así es, Oli. No sé si tengas alguna otra duda, otro comentario. Bueno, yo por último, hijo, fíjate que, por ejemplo, recientemente se reunió este Donald Trump con Macron, con el de Ucrania, en una basílica, en la Basílica de San Pedro, dice que ahí se reunieron. Pero obviamente que esas reuniones pues, son pues para dar indicaciones, para ponerse de acuerdo, para lo que van a hacer, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me sirve todo eso que veo de lo que hacen y eso me sirve porque de alguna manera lo contrasto con lo que dice la Biblia. Y por eso me gusta a mí como pasar mucho tiempo leyendo la Biblia, porque creo que de esa manera voy a ser menos engañada, porque todo lo que dicen en la televisión, pues todo es contrario.
todo es contrario a lo que dice la Biblia. Y obviamente, pues en la televisión, pues engañan a la gente, ¿no? La asustan, lejos de, porque eso es lo que hace, ¿no? El temor es lo que más te paraliza, no te deja pensar. Entonces, ¿qué pasa si pasas más tiempo con la Biblia? Pues ese temor, dice Dios en un versículo, ¿no? Que el amor echa fuera el temor. O sea, Él es el que echa fuera ese temor, ¿no? Pero aparte, si tú lees, te vas dando cuenta y vas diciendo, captando que lo que van haciendo en el mundo y lo que Dios te va diciendo y finalmente cuál va a ser el fin, ¿no? Y por eso es que tenemos confianza, porque dice, sí, tú arma tu show, reúnete con quien quieras, Vladimir, el quien sea. Yo sé pues, quién va a salir victorioso, ¿no? Y los que estamos con él, pues sabemos, ¿no? Que lo que aquí se acaba, pues vamos a ser revestidos, vamos a ser transformados y vamos a estar con él. Entonces, pues ahí es como tú dices, debe de ser toda nuestra confianza, pero sí no perder de vista lo que está pasando para que ir viendo más o menos en qué tiempos vamos. Sí, correcto. Entonces, como bien han comentado, y creo que la mayoría hemos coincidido, son tiempos de crisis, de complicaciones en el mundo, pero pues acuérdense que quien ya venció el mundo, pues Jesús. Entonces tenemos que seguir nosotros avanzando, o sea, nosotros tenemos que continuar. Miren, más allá de lo que pasa en el mundo, es nosotros, cuánto tenemos que trabajar en nosotros, porque hay muchas cosas que debemos de cambiar, hay muchas cosas que debemos de mejorar espiritualmente, más allá incluso de ver qué está pasando afuera, es más bien qué estamos haciendo interiormente nosotros con Dios, como bien decían, leyendo, orando, avanzando. Eso es lo que va a hacer la diferencia. El tiempo que pasemos con Dios trabajando en nuestro interior. Acuérdense que las cosas invisibles se muestran en lo visible, ¿no? Dios, su creación, su eterno poder, se muestra en la creación a partir de algo invisible. Lo mismo nosotros. Nuestros resultados vienen de cosas intangibles que es de nuestros pensamientos. Entonces, tenemos que tener los pensamientos correctos, buscar a Dios y Él ya se encargará de lo que no nos toca a nosotros, ¿no? Ya sabremos cuándo nos toque, pero lo principal es, no nos garantiza cambiar nuestras circunstancias, pero sí nos garantiza cambiar nuestro corazón, porque efectivamente, ¿no? O sea, una crisis nos va a afectar a todos, vamos a tener menos poder adquisitivo, seguramente nos va a ir más difícil en muchas cosas. Y Dios no te dice, tú por ser cristiano a ti no te va a pasar, no, sí, estamos ahí. Es lo que les digo, Daniel, pues imagínense de vivir en su pueblo, su ley y de repente estar eh, en Babilonia, siendo eunuco y ya no poder tener acceso a muchas cosas, y él era su hijo. Entonces, Dios, recuerden, Dios no nos garantiza que no haya cambio de circunstancias, pero Él nos quiere dar gozo a pesar de, acuérdense, a Daniel lo mandaron al foso de los leones. O sea, así va a ser, o sea, mentalicémonos de que puede que nos vaya mal, puede que vengan cosas, no quiere decir que Dios nos guarde de eso, lo que sí quiere decir que Dios nos va a proteger hablando espiritualmente y Él al final nos garantiza la vida eterna. Pero bueno, entonces eso es lo principal. Qué bueno que han participado la mayoría y bueno, pues vamos a orar, ¿no? Para concluir. Amado Padre, te queremos dar gracias por hablarnos al corazón, gracias por mostrarnos los planes del enemigo y mostrarnos tus planes. Gracias por demostrarnos que tú eres soberano, que eres justo y que a ti no se te escapa nada, Dios. Llévanos a seguir confiando en ti, a seguir buscándote, a querer conocer más de ti, Dios, como decían, para no ser engañados y para hablar a más personas de ti. En los tiempos, pues solo tú sabes qué viene, pero nuestra confianza la ponemos en ti. Cuida a las personas conectadas, que tengan fervor, cuida a nuestro pastor, a nuestra iglesia,
y te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.